Hola, ¿qué tal amigos? El día de hoy nos encontramos aquí con Vladimir del Castillo, docente y poeta que el día de hoy ha presentado su libro poemario Lección en Culto Bar de Barranco. ¿Qué tal Vladimir? Justamente estaba leyendo tu libro. En la presentación tú dices una frase un poco llamativa que quizá la persona que primera vez va a leer el libro de repente se podría confundir o le podría parecer curiosa, ¿no? Acá dice, la tiza se cambia por la piedra para escribir la historia sobre el muro de la ciudad. Pero si uno de repente no la lee completa y dice lee solamente la tiza se cambia por la piedra, podría malinterpretar o pensar que de repente van a tirar piedras, ¿no? ¿Cómo puedes explicar esta frase para que la gente lo sepa? Buenas noches, Juan Pablo. Un gusto estar en esta oportunidad contigo. Sí, claro, eso está en la presentación, donde yo lo he redactado. Y es verdad lo que dices, que se puede malinterpretar. Pero el contexto real es que es, primero, la tiza, un elemento antiguo de los docentes típicos para escribir en la pizarra, obviamente. Pero el tránsito a la piedra no es una piedra con una connotación de agresividad o de ataque a la gente, digamos, del pueblo más humilde, sino es una piedra en el sentido defensivo, porque las fuerzas represivas del Estado no precisamente son piedras, sino son armas más fuertes, más letales. Entonces, en las protestas que se realizan, siempre hay una tendencia represiva, mayormente. Entonces, ahí es lógico que los manifestantes más enérgicos puedan tener este elemento como un instrumento, una herramienta de defensa frente a una fuerza policial, incluso del ejército mucho más, obviamente, avasallante y apabullante y mortal. Exacto, En ese sentido. totalmente entendido. Pero también nos menciona que la piedra como instrumento para construir los muros de la ciudad, ¿no? Eso ya es algo más que se podría explicar mejor, ¿no? Se ve de una mejor Claro, manera ya claro, esa segunda parte ya es que representa la lucha en general, ¿no? Que la piedra como un elemento que simboliza una resistencia, una lucha, y que en base a esos sufrimientos, en base a esas pugnas, a esas reyertas, se han constituido las nuevas tiempos, ¿no? La independencia no fue con besos y abrazos, ¿no? Con rosas, fue motivo de mucha sangre, fricción, y esos grandes cambios, esas grandes epopeyas, la sociedad se va constituyendo gracias a ellos también. exactamente, ¿no? Muchas veces uno para llegar a un objetivo tiene que luchar para hacer justicia, ¿no? También porque a veces el sistema no es justo A veces es inevitable. con los trabajadores, con los agremiados. Bueno, muéstranos un poquito este libro Lección, puedes levantarlo ahí para la cámara, para que lo vean. Sí, ahí está. Perfecto. Este libro Lección, sabemos que es un homenaje también a un docente que perdió la vida en el campo de batalla, pero no por una fuerza policial, sino por el desgaste que hizo. ¿Nos puedes comentar en dónde se remonta esta historia y cómo sucedió si esta historia fue real, ¿verdad? Sí, fue una historia real. Hablamos del docente Ángel Retuerto Quintanilla, Ancachino. Él estuvo casi 3 meses en Lima, teniendo pues todo el estrés, todas las vicisitudes, ¿no? de la lucha magisterial, y su deceso fue una semana antes aproximadamente de lo que la huelga terminara. Al inicio, obviamente, sus colegas creían que había sido producto de una bala, un golpe, ¿no? Pero luego dijeron que había sido producto de una hemorragia cerebral espontánea, obviamente producto pues de todo ese momento aciago que ha vivido, ¿no? De tanto tiempo fuera de su zona de confort que es su hogar. Eso fue, no fue directamente, pero sí fue un daño Colateral, indirectamente ocasionado por... Así es, indirectamente por la indiferencia de ese gobierno de ese entonces, y que en un momento no quería transar en el pedido de los docentes. Exactamente, ¿no? Ahora, hay un poema, bueno, creo que es el primer poema, ¿no? Llamado Aurora. Es un poema donde mencionas que jugabas con la tiza de tu padre y que vestías la corbata, ¿no? De tu padre frente al espejo. ¿Esto lo consideras como una premonición o ya de esa edad sentías esa inclinación hacia la docencia o ya sentías una inclinación hacia esa carrera? Claro,
el sujeto poético, que yo lo he puesto como si fuera el maestro Ángel, yo imaginé, ¿no? De manera, creo que no tan, de manera verosímil, de que Ángel había tenido un padre maestro también, un padre maestro rural, y que el maestro Ángel, que al final va a perder la vida, quería imitar esos pasos, esa vestimenta de su padre, la corbata, eh, sentía curiosidad natural de niño por lo que su padre usaba, que era la tiza en ese momento. Entonces, en ese sentido lo he planteado, que el maestro también tuvo un padre, eh, profesor y rural. O sea, pero no te ves tú reflejado también en ese poema. Yo pensé que hablaba de ti o de la También, tercera persona. También podría ser, ¿no? pero en mi contexto es más urbano, ¿no? Porque Ya. acá lo pongo como que es un maestro rural, en cambio en el mío ya somos más urbanos, ¿no? Mi padre ha sido maestro y más de la educación superior. Exactamente. Ahora, para que también la gente que nos escuche sepa más o menos de qué tratan esos poemas, porque para mí es un combinado, no es un mix, no solamente, no todos hablan de la lucha magisterial, también hay poemas que hablan de amor, por ejemplo, ¿no? Claro, tiene matices, ¿no? Como Como ha mencionado flechazo. Chalo Rodríguez, es Exacto. un héroe entre comillas, pero no invencible, no sin debilidades, sino con las, digamos, carencias y vulnerabilidades de cualquier ser humano, ¿no? Se enamora, por ejemplo, ahí hay un poema en el que se hace notar que el maestro Ángel, ya adulto, tiene un romance pues con una maestra, que eso sí es real, ¿no? Ahora se poema llamado Flechazo, ¿verdad? Flechazo, exactamente. O sea, ese poema también está inspirado en el maestro Ángel, Así es. no es tu experiencia propia, sino en No, el... en el maestro. Exactamente. O sea, más o menos la mayoría de poemas están inspirados en este personaje, en este docente. Claro, es el Que hilo conductor, existió. digamos, Claro. que un itinerario vital de él, ¿no? Pero es importante destacar que no solamente hablan de la lucha magisterial, sino también de diversos temas, como el amor, la experiencia de vida, el deseo del ser humano de repente de querer irse a la playa en cierto Así es. momento. Es un libro que habla de amplios temas, Sí, muy amplios. exactamente. Bueno, y hay un poema también llamado De la playa de Lima, ¿no? ¿Te sentiste alguna Sí. vez como ese personaje? ¿Cómo así te imaginaste esa historia, el personaje que estaba en plena lucha y quiso irse a la playa? O quizá lo viviste o lo presenciaste. Bueno, lo he vivido, pero no en circunstancias obviamente de una huelga, sino en circunstancias que estaba de repente en un viaje con un grupo que tocábamos, música folclórica, y algunas veces la altura no me caía muy bien, y yo quería volver al llano o ir a la playa, al nivel del mar. Entonces, digamos que sí inspiraba un poco, pero no en un contexto de huelga, ¿no? Aunque en ese periodo también tuvimos marchas muy grandes en la huelga del 2017, y sí también de alguna manera sentí esa urgencia de estar en otro escenario más cómodo que en una marcha, en una huelga. Ahora, el último poema se llama Canto sin final, ¿verdad? Donde Así es. hablas de luchas que no mueren, sino que es una lucha infinita. ¿Consideras que al día de hoy todavía persiste esta lucha y qué tendría que cambiar en el sistema para que ya, quizá el sistema de educación, para que no sigan estas luchas o para que ya esa situación mejore? Claro, bueno, eso sí es una pregunta bastante compleja, porque requiere una transformación muy profunda, ¿no? De todas las De todo el sistema estructuras educativo, ¿no? políticas, y que impulse un cambio educativo en realidad, ¿no? Que haya menos prejuicios, menos privilegios para los sectores más preponderantes económicamente. Es un trabajo, creo que de hormiga, que cada uno desde su sector debe concientizar para que la población no se deje engañar. Pero depende mucho también del Ministerio de Educación, considera que depende de las autoridades pertinentes, de las autoridades políticas. Claro, todo parte, digamos, de algunas voluntades políticas, pero cuando hay decisiones un poco que consideramos erróneas del pueblo, y ponen a personajes políticos que van en detrimento más bien de las clases populares, se hace más cuesta arriba esa lucha. Entonces, cada persona desde su sector debe tratar de concientizar para que no se repita eso. Exactamente. Ahora, bueno, para ir llegando finalizando, concluyendo, tengo entendido que este libro, Lección, se va a presentar, va a seguir presentándose en estos días venideros, quizás esta semana o el próximo mes. Quisieras que la gente sepa en dónde van a hacer estas presentaciones, en qué lugar se va a presentar y qué se espera con la difusión de este libro, a dónde se quiere llegar. Ya, sí. Y bueno, como mencionábamos ahí, atrás de cámaras ya ha tenido varias presentaciones, va a continuar el jueves 20 en Dirección Equivocada, en Los Olivos, también va a Es una presentarse. librería de los libros, ¿verdad? Sí, Dirección Equivocada.
Luego también del 9 al 18 de octubre vamos a estar en la Feria Internacional del Libro de Chosica. La primera, disculpe, me Vamos a estar dijiste, la presentando. primera presentación, dirección equivocada, ¿este mes o el El jueves 20 de agosto. de agosto? Este mes, ya, perfecto. ¿Y las siguientes presentaciones? Viene en la Feria Internacional del Libro de Chosica, del 9 al 18 de octubre. Vamos a tener una fecha ahí especial para presentar el libro y también para ofrecerlo a todo el magisterio, sobre todo el Lima Este. ¿Y qué se espera que Allá. con esta Sí, publicación, bueno, que lo que hasta se dónde espera puede es que llegar? llegue a la mayor parte de la población magisterial o colindantes, aledaños, ¿no? Porque yo creo que nadie es indiferente a un maestro. Todos hemos tenido un maestro que recordamos con añoranza, de repente un familiar, un amigo. En la educación superior también tenemos maestros, son maestros al fin y al cabo, entonces yo creo que llegue a la mayor cantidad de personas y que se pueda valorar y concientizar esa gran labor que tiene y respetarlos y respetar las vocaciones de los jóvenes cuando quieren ser docentes también y que son ejemplo de dignidad y de coraje. Exactamente. Bueno, Vladimir, muchas gracias. Esperamos que este libro cumpla con su llegada y sus objetivos. Gracias a ti. Saludos.